noches. Hoy estaremos conversando sobre un emprendimiento que facilita a todos los venezolanos el transporte y además lo hace accesible para todos. Hoy estoy aquí con Christopher Miranda de Pidecola, fundador, CEO y como conversamos, el que tiene todos los sombreros en este momento. Gracias por acompañarnos la noche de hoy. Cuéntanos cómo empezaste, aparte que tengo que decir que te lo dije, estuve revisando y digo, 21 años, fundador, y se atrevió a empezar esta trayectoria. Cuéntanos cómo empezaste, qué estudiaste y cómo ha iniciado el proceso de Pidecola. Bueno, Victoria, primeramente gracias por la invitación a este programa. Básicamente Pidecola comenzó como una idea aproximadamente el año pasado. Justamente al salir de la Universidad Católica Andrés Bello hay un espacio de salida del estacionamiento donde los estudiantes se ponían con un cartelito y decían hacia dónde iban. Veía que los carros pasaban y decía que de alguna forma debía de existir algún método con la tecnología donde este proceso podía ser mucho más ameno. Me puse a investigar, me puse a pensar un poco y habían intentado de alguna forma utilizar grupos de WhatsApp. Entendía que ya algunas personas habían intentado crear una aplicación, pero que por distintos motivos realmente no habían podido terminar de lograr, tanto económico, tal vez no sabían cómo comenzar. Y esta idea no fue que yo dije la voy a desarrollar, fue una idea que se me quedó en la mente. Yo tengo 3 años aproximadamente en el mundo de las startups y entiendo cómo se mueve este mundo de las startups, más que todo en el tema de la movilidad. Entonces entendía más o menos por dónde podía agarrar camino el tema de Pidecola y una aplicación, ¿no? Yo decía, esto tiene todo el sentido del mundo. Un día, por casualidad de la vida, yo estaba invitado a un evento en el, ¿cómo es que se llama esto? Que está en la Rinconada, en el Poliedro de Caracas. Y bueno, estaba justamente con otra startup que estaba iniciando. Aquí sí fue una startup que estaba iniciando desde cero, sin fondos, sin nada, y fue como el CEO y yo, pues vamos a echar para adelante el proyecto. Casualmente estaba Gerson, justamente como invitado también en este evento, y yo realmente comencé en el mundo de las startups fue justamente cuando yo vi el nacimiento de Ridery. Un proyecto que yo dije, mira, me llamó muchísimo la atención y evidentemente lo seguí por lo largo de su historia, ¿no? Hasta el día de hoy. Y evidentemente Gerson era una persona que yo admiraba muchísimo como emprendedor y como persona, que yo decía cómo una persona podía impactar de manera tan positiva un país que necesitaba este tipo de empresas, este tipo de emprendimientos. Y bueno, comencé a conversar con él, básicamente preguntándole y bombardeándolo de preguntas, y de repente se me ocurrió presentarle la idea de Pidecola, ni siquiera como un proyecto donde yo lo iba a llevar adelante, sino que yo decía de alguna forma, esto lo puede implementar Rider y como hazlo tú, ajá, que nos hace falta. Tal cual, y de hecho, en todo ese proceso estaba escuchando una de las personas por la que fuimos invitados, que era parte de un banco, y inmediatamente apenas terminé de hablar con Gerson me dijo, yo te doy un crédito para que comiences el proyecto y comiences a arrancar. Y de repente Gerson, no pidas el crédito, nosotros te vamos a financiar de algún modo. Y bueno, eso fue aproximadamente en octubre, y ya en noviembre estaba increíblemente sentado en las oficinas de Rider y ya empezando a desarrollar la aplicación. Fue algo que muy rara vez había ocurrido aquí en Venezuela con el tema del venture capital, que es tan difícil de buscar financiamiento y apoyo. Pidecola tuvo la oportunidad de obtenerlo, por decirlo así, sencillo, sí. ¿No? Un poco de suerte que se fue trabajando poco a poco, e increíblemente un día Gerson me dice, acabo de hablar con Lookup y les mencioné el proyecto. De alguna forma ellos quieren aportarte y quieren sumar al proyecto. Y decía, mira, qué interesante. Y a los pocos días ya estaba sentado en una cena con la gente de Lookup viendo de qué forma ellos podían aportar. Y bueno, increíblemente, por primera vez en la historia, una universidad privada invierte en una startup como lo que fue Pidecola. Venezuela Mobility Ventures también se sumó al proyecto de Pidecola y hoy por hoy ya son 3 inversionistas que tienen el proyecto en menos de 2 meses que creo que comenzó el tema de la idea. Y mira, así fue básicamente como comenzó. Porque estás hablando de octubre, octubre. Sí, el año pasado. Octubre, noviembre, el 21 de noviembre fue la primera vez que yo me senté en una mesa a decir, me voy a dedicar exclusivamente a trabajar con Pidecola. ¿Y tú te graduaste de administrador?
No. Me iba a graduar de licenciado en 3 años. Tuve la oportunidad de, bueno, aprovechar pandemia para poder adelantar el máximo. Yo decía que de alguna forma yo quería terminar mi estudio y, bueno, por motivos económicos tuve que pausarla justamente cuando estaba presentando la tesis. Era básicamente lo que me quedaba y bueno, me quedé básicamente a una materia, por así decirlo, de Estás a graduarme. punto, es como Tal si cual, estuvieras casi. Tal cual, tal cual. Cuéntanos, entiendo que empezaron operaciones hace 2 semanas. Sí, el 4 de abril fue el evento de lanzamiento. Evidentemente, bueno, tuvimos una semana muerta porque fue la semana de Semana Santa. Por eso yo comento que son 2 semanas que comenzamos a operar. Y mira, el recibimiento ha sido increíble. Nosotros teníamos unas perspectivas buenas, típico emprendedor que dice, voy a tener 1000 usuarios y realmente no termina siendo verdad. Y realmente para nosotros terminó siendo el doble, el triple de lo que nosotros esperábamos en menos. De hecho, el día que nosotros tuvimos el lanzamiento no teníamos aplicación. La aplicación se había caído de la cantidad de descargas que habíamos tenido ese mismo día. Y era muy chistoso porque de alguna forma yo le quería mostrar la aplicación a la gente y la aplicación no me abría. Y fue justamente por el boom que fue ese momento y ese evento que por cierto fue bastante bonito. Estoy hablando Gerson, estoy hablando César Machado, que es el gerente de Venezuela Multiventures, muy personal de cómo es el mundo del emprendimiento y cómo de alguna forma ellos pueden aportar para aquellas personas que querían emprender. Y bueno, hoy por hoy ya somos casi 500 usuarios, ya hemos subido más de 100 y pico de viajes. Hemos reducido ya casi 1 tonelada de huellas de carbono en estas tan solo 2 semanas operativas y mira, yo creo que ha sido increíble. O sea, de verdad que es algo que nadie se esperaba y el recibimiento muchísimo menos. Cuéntame cómo funciona. Entonces, estoy en la universidad y me bajo la aplicación de Pidecola. ¿Cómo es ese proceso para esta gente que nos está escuchando de cómo utilizar la aplicación y cuál es el servicio? ¿Cómo funciona? Mira, Pidecola nació como la idea de tú como conductor puedas programar tu viaje, que generalmente es el que tú realizas de manera cotidiana, lo puedas publicar y el usuario que también va hacia la misma dirección o se queda en alguna parte de tu ruta se pueda montar contigo. La intención es que el conductor pueda comercializar su cotidianidad, tal cual, y bueno, el usuario se pueda transportar de una manera mucho más económica, incluso en algunos casos es más económico que el propio transporte público, de una forma segura, de una forma mucho más práctica, sin dejar a un lado el tema de que estás en un carro, de que vas de vía directa y mira, la intención es, bueno, la plataforma te permite tener tanto como conductor como usuario, son la misma aplicación que están integrados. Como conductor vas a necesitar requerir una serie de pasos. Tienes que subir tu carnet estudiantil para saber que realmente perteneces a la comunidad estudiantil. Tienes que subir carnet de circulación, licencia de conducir, fotos del carro, una foto tuya para nosotros validar tu identidad y el usuario va a poder subir su carnet estudiantil y su cédula de identidad. Es muy sencillo, realmente los conductores pueden programar incluso sus viajes de la semana, tanto de ida como de venida hacia la universidad y desde la universidad. Y ya el usuario que ponga su ruta le va a aparecer cuáles son las personas que están disponibles, el horario que estas personas están publicando su viaje y la persona lo va a poder escoger a convenir. Es que es algo tan obvio, ¿verdad? Pero sí, yo creo que esa es la belleza del emprendedor, porque nosotros vivimos el día a día con cosas muy obvias, donde hay muchas necesidades, pero el tener esa capacidad de verlo y darle el impacto que vas a generar es enorme, porque le estás dando el chance al que tiene el vehículo y es estudiante y tener un ingreso adicional o único si es que no trabaja, y aquel que no lo tiene, la oportunidad de ir de forma segura y de una manera mucho más barata que cualquier otra opción que hay disponible hoy en día en el mercado. Sí, de hecho, algo que nos gusta a nosotros decir es que un conductor puede básicamente tener un salario con Pidecola. Estamos hablando que los conductores que suben de manera diaria sus viajes, y por lo menos lo hacen 4 veces o 3 veces a la semana, en rutas cortas pueden ganarse de 150 a 200 dólares mensual. Y las personas que realizan rutas largas, por ponerte un ejemplo, desde la Católica hasta la Tahona, hasta la Tillo, hasta la Trinidad, pueden ganarse incluso hasta 350, 400 dólares si lo hacen de manera diaria. Entonces tú te pones a ver y no solamente costeas el gasto de la gasolina, sino que tienes un rendimiento. Tienes un rendimiento bastante más amplio del que generalmente tú tenías y sin desviarte de tu ruta, sigues teniendo tu misma cotidianidad. Sí, eso es lo increíble, que es algo, es parte de ti. La ruta la haces, el camino lo tienes que hacer, es simplemente llevar un invitado contigo y además sacarle
provecho a ese viaje. Tal cual. Es eso, es básicamente, y ni siquiera más allá de lo económico, sino que también estás reduciendo de manera directa el tema de la huella de carbono. O sea, tienes que tener en cuenta que entre más veces utilices tu propio vehículo para meter la mayor cantidad de gente, que generalmente son 3 por viaje, estás reduciendo significativamente la huella de carbono. Y también estás haciendo conexiones sociales. Algo que a mí me gusta mucho decir es que en el equipo de pie de cola hay un chamo que conoció a su novia hace 2 años dándole la cola en el pie de cola de Low Cup. Entonces, bueno, uno nunca sabe realmente las conexiones y las relaciones sociales que terminas teniendo dentro de la propia aplicación. Y además creo que hay un impacto muy interesante, aparte de esa responsabilidad social, que creo que en nuestra generación o la tuya, ya yo un poco más lejana de la tuya, pero es dar ese granito de arena. Y estás haciendo un cambio, estás dando un impacto, y creo que sobre todo el devolvernos a nosotros los venezolanos esa confianza, el creer en el otro y saber que tú me vas a dar la cola y no pasa nada, me estás haciendo un favor, y eso es algo tan cotidiano, parte de nosotros, que es como, dame la cola que voy aquí al lado. Cuéntame, en este proceso, me imagino que empezaste, como bien lo comentas, solo. Hoy en día, ¿cuántos son y qué características tuyas consideras que han sido favorables y han jugado a tu favor para tomar este camino de emprendedor? Mira, yo comencé este proyecto yo solo, y yo decía, necesito a Julio porque es una persona que me apoya, ¿no? Esta persona comenzó conmigo igualmente en noviembre. Bueno, esta persona ya no está en el equipo porque, bueno, básicamente decidió emprender hacia otras partes del mundo. Para esta persona éramos él y yo intentando, porque tú recibes el financiamiento, tienes la idea y se te viene la primera pregunta de cómo comienzo, por dónde empezar. Tengo que desarrollar la aplicación, tengo que desarrollar el marketing, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Y yo creo que ese justamente es el punto donde los emprendedores empiezan a sentir un poco de miedo. Tienen el típico síndrome del impostor, donde ¿será que puedo realmente hacer esto? Yo lo viví y hasta el día de hoy lo sigo viviendo. Mira, comenzamos siendo 2, justamente ayer en el equipo se sumaron 2 personas, ya somos 10 personas. Y yo creo que la característica de un emprendedor es saber que realmente no te las sabes todas. Es entender que no necesariamente eres el especialista y eres la persona ideal para sacar un proceso, para sacar un departamento, que no necesariamente tienes las herramientas correctas para poderlo hacer. Y justamente una de las características que yo siento que fue fundamental para que el proyecto pudiera surgir era justamente entender y internalizar eso. No me las sé todas. Y fue el tema de saber escoger un equipo, y que hoy en día yo siento que adoro y amo mi equipo muchísimo, porque sin ellos nada estuviese ocurrido. Yo creo que ya somos 4 directivos, desde dirección de marketing hasta dirección de finanzas, que saber escoger las personas que te van a acompañar en este camino, saber que esta persona realmente quiere echarle pichón contigo y que la persona también tenga un sentido de pertenencia con el proyecto. Sí, pues, que conecte con ese propósito. Tal cual. Entonces el saber escoger bien tu equipo en un inicio, yo creo que es lo fundamental, y hay una brecha, es lo que hace que esa brecha larga de lo posible a lo imposible se reduzca, y no necesariamente va a ser el equipo que te va a acompañar por el resto del proyecto, pero sí va a ser ese primer equipo esencial y vital que vas a necesitar para arrancar el proyecto. Sí, porque sobre todo en el inicio, más allá, a mí no me gusta hablar de las capacidades o características blandas de las que hablan, pero se ha demostrado en muchos estudios que hoy en día, indudablemente, la parte técnica de cualquier labor o oficio que hay dentro de una institución es importante, pero es mucho más fácil aprenderla que esas 100%. labores blandas de, como dices tú, cómo tú defines quién va a ser parte de tu equipo, porque termina siendo tu familia. Tal cual, 100%. De hecho, bueno, es familia porque pasas incluso los fines de semana con esas personas, desde el desayuno, el almuerzo, incluso la cena en ocasiones. Pero sí, yo creo que una de esas cualidades que debe tener el emprendedor es justamente no solamente ver las habilidades blandas de estas personas que te van a acompañar, sino justamente ver las técnicas, porque bueno,
los estudios y la experiencia existen por algo. Y al final, si tú lo terminas implementando para que, bueno, tu proyecto siga adelante y tenga una combinación y una sinergia con las habilidades blandas, tanto tuyas como la de las demás personas, mira, al final vas a tener un equipo bastante brillante. Sabes que me dio curiosidad que mencionaste la parte de cuando recibes los fondos, porque creo que en el mundo del emprendimiento estamos evidentemente todo el mundo tiene la necesidad de capital para poder hacer surgir ese proyecto o ese negocio. Pero estaba escuchando un podcast hace unos días que decía, bueno, suele suceder que reciben los fondos y ¿ahora qué? Ahora tengo... Y lo más increíble es que sucede con los más chiquitos hasta los emprendimientos más robustos que necesitan unas cifras exponenciales de plata, y cuando lo reciben dicen, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo encontraste tú esa dirección del momento de haber tenido esa bendición que no pasa siempre, pero pasa? De, ok, aquí tienes el financiamiento y además tuviste opciones de dónde elegir. ¿Cómo te centraste y definiste por dónde ibas a empezar? Mira, yo creo que depende mucho por el tipo de proyecto, ¿no? Al final, el emprendedor de alguna forma tiene diversas características y depende mucho de la persona. Hay personas que creen más que el marketing debe ser más exponencial y debe estar más expuesto a niveles de presupuesto antes que, por ponerte un ejemplo, tecnología y la plataforma. Hay otras personas que deciden tomar cartas en el asunto y establecer todo un manual de procesos que, bueno, al final es algo costoso, antes que marketing, y tenemos todavía tecnología ahí. Al final, por el tipo de proyecto que nosotros tenemos, yo me di cuenta que tu plataforma es lo que te identifica. No tienes plataforma, no tienes proyecto, y es así de sencillo. Al final nosotros, como equipo, tomamos la decisión de realmente utilizar los fondos para tener una buena plataforma, una plataforma robusta, que hoy por hoy ya se vienen unas actualizaciones interesantes para que sea mucho más dinámico para el usuario y para el conductor. Y al final es un poco de saber presupuestarte. El dinero no te va a ser infinito, y al final siempre vas a necesitar más dinero para tu crecimiento, pero es saber seleccionarlo y es saber racionalizarlo para cada uno de los momentos. Si estás iniciando en una etapa tan temprana, no necesitas quemar tanto dinero hasta que salgas. Ya cuando sales, pues, el típico código de promoción, típico ads pagadas en redes sociales, y ahí es cuando tú empiezas un poquito a quemar un poquito más y a expandir un poquito más ese tema de marketing, pero al principio no es tan necesario. Entonces, es saber en qué momento empezar a darle más dinero a qué departamento dependiendo de la necesidad que tenga el proyecto. Y yo realmente lo vi muy claro desde un principio. Fue, ten tu plataforma, cuando tú hagas el lanzamiento, inyecta el marketing, termina de realizar tus procesos y ten por seguro que el departamento de tecnología no ha dejado de tener financiamiento desde que comenzamos. Yo creo que ese es uno de los departamentos que más presupuesto tiene porque, insisto, tu plataforma lo es todo. En el caso tuyo, porque hablo con muchos emprendedores que de repente tienen una idea, como la tuviste tú, y en tu caso se te presentó muy rápidamente la oportunidad de implementarla. En ese proceso, tú hiciste un plan de negocio, o sea, plasmaste en blanco y negro, ¿qué hiciste? ¿Empezaste a leer? Porque hay muchas veces que los emprendedores no saben y no saben por dónde empezar. ¿Cómo fue en tu caso? Mira, en mi caso, insisto, cuando yo llegué a Gerson, yo no tenía un modelo de negocios, no tenía un plan de negocios, no tenía no tenía absolutamente nada, ni siquiera tenía un logo. Yo me acuerdo que en el evento de lanzamiento de Venezuela Mobility Ventures me pidieron el logo. Fue como, pero yo no tengo un logo. O sea, tú me tenías que ver a mí sacando el logo con inteligencia artificial, con el nombre de Pidecola, que hoy, por cierto, sigue siendo el mismo logo. Lo que pasa es que evidentemente es más bonito. Mira, el proceso de cómo empezar a estructurar la idea fue un proceso que me costó bastante. Y realmente no entendía cómo funcionaba un modelo de negocios. Es que eso no me lo enseñaron, yo decía, esto no me lo enseñaron en la universidad. En la universidad me dijeron que es un análisis de y ya, y que es administración. Pero al final fue un poco de escuchar a los demás cómo iniciaron. Yo creo que
Pidecola tuvo un factor bastante importante que fue el tema del apoyo de tener un emprendedor como Gerson que bueno, se vio a las verdes del emprendimiento en Venezuela, fue el pionero. Teníamos también bueno, a Venezuela Mobility Venture con esta lista de emprendedores que también vieron sus verdes en su momento y tú me tenías que ver a mí fastidiando. Yo le decía a Gerson que yo lo fastidiaba muchísimo pero dime cómo comienzo, y al final fue, él te da las bases y tú echa para adelante. Y lo que me encanta, por eso te lo pregunté, porque me encanta que lo menciones a él, porque nosotros como usuarios de repente vemos Ryder o cualquier otro jugador importante en el mercado y de repente no consideramos que son personas accesibles o tenemos ese miedo de tocar la puerta. Sí, y tocar no es entrar. Y me sorprende que con la edad que tú tienes una madurez que me llama la atención, donde te atreviste y no te importó, te atreviste. Y fíjate que cuando uno se atreve y más o menos tienes una idea o identificas una necesidad en el mercado y lo haces de una manera muy orgánica, pero organizada dentro de lo que cabe, y sobre todo con ese trasfondo de humildad de decir, yo no me las sé todas. Porque creo que humanamente eso es parte de nosotros, el querer controlar y el ego, ¿sabes? Sí. Y creo que eso ha jugado mucho a tu favor. Sí, mira, desde muy pequeño, a mí mi familia me dice que ellos decían que yo de alguna forma era muy metido, ¿no? Generalmente intentaba hablar con las personas que estaban muy por encima de mí. Yo me acuerdo que en una de estas startups que más tiempo duré, yo tenía un jefe que, por cierto, hoy por hoy es el director de operaciones de Pidecola. Este jefe se molestaba muchísimo conmigo porque él era el coordinador y yo era un analista. Entre el coordinador y el analista habían como 2 personas más, y esas 2 personas yo me las saltaba. Yo hablaba directamente con el coordinador porque tenía una idea de cómo mejorar este proceso y él me decía, Christopher, tienes un supervisor, tienes un backup, ¿por qué no le comentas a ellos? Y yo decía, pero es que ellos no me van a prestar atención, yo me tengo que sentar contigo, ven acá, vamos a hablar. Nunca tuve pena de poderme acercar a una persona que esté, ojo, que está mal dicho, por encima de ti, sí, o de alguna forma así. Esos canales de comunicación y esa jerarquía, yo decía, ¿por qué existen? De alguna forma, hay tantas ideas que se están perdiendo porque hay tanta jerarquía que yo decía, no puede ser que hoy, por cierto, en el equipo, a mí me gusta decir que todos somos iguales y cualquier persona del equipo ahorita se puede sentar conmigo a decirme, mira, por aquí no es, vete por aquí, yo te aseguro que mínimo le voy a prestar atención y voy a quedarme todas las noches pensando en lo que me dijo, ¿no? Cuando yo conocí a Gerson, evidentemente yo lo tenía en un pedestal él es el CEO de una empresa exitosísima en Venezuela, el motivo por el cual yo comencé en el mundo de las startups, y yo me acerqué y dije, hola, soy Christopher, estoy con esta empresa, ¿cómo estás? Y por ahí nos pusimos a hablar y de repente fue como que entendí que justamente la gente, ojo, lamentablemente hay personas que están en un puesto de poder que no les gusta escuchar a las demás personas, y con Gerson fue completamente distinto. Él, me acuerdo clarito, estaba sentado en el piso y dejó a un lado la laptop, se paró y se puso a hablar conmigo. Y yo decía, ok, no todas las personas son egocéntricas, no todas las personas son así. Y él está dándome su tiempo para escucharme y de repente nada, estaba sentado en su oficina antes de que inauguraran las oficinas nuevas, sentado con él hablando sobre un proyecto. O sea, fue algo que terminó escalando tan rápido que yo decía, ok, esto realmente va en serio. El fastidiar a la gente sí funciona de algo. Yo me acuerdo que yo llamé a mi mamá y le dije, viste que ser intenso es una cualidad bastante positiva. Y bueno, fue básicamente eso, el no tener pena. Yo decía, me voy a acercar, que es lo máximo que puede pasar, que me ignore, voy a seguir con mi vida, voy a seguir con mi trabajo, no va a pasar absolutamente nada, pero la brecha que puede haber entre haberlo intentado y de tener un novio, haberlo intentado y desarrollar un proyecto, es enorme. Y yo porque lo peor que puede suceder es que te digan que no. Exacto. O que no te hagan caso. O que te digan estoy ocupado y más nunca hablaste con la persona y no va a pasar absolutamente nada, insisto, tu vida va a seguir. Pero tu vida cambia cuando de alguna forma lo intentas. Nunca vas a saber realmente qué hubiese pasado. Es así. Puede sonar un poco redundante, pero para esos espectadores que nos están escuchando o esos emprendedores
en nuestro país, ¿qué sería ese último mensaje que quisieras dejarle de parte tuya? Mira, las ideas tienen una brecha muy grande entre la idea y la acción. Muchos tenemos buenas ideas. No necesariamente a veces se necesitan nada más buenas ideas, sino que se necesitan realmente saberlas implementar. Mira, el emprendimiento yo siento que no tiene edad, no tiene paradigmas. El emprendimiento puede salir desde algo muy pequeño hasta una idea muy gigante. En mi carrera profesional siempre tuve el choque de la edad, siempre tuve el choque de el típico, tú no sabes esto, tú no sabes nada, yo soy tu jefe. Y siempre yo decía que a mí me gustaba mucho romper moldes, porque de alguna forma tuve distintos cargos bastante senior a mi muy corta edad. Y eso de alguna forma las personas que tenían mucho más experiencia profesional, mucho más experiencia en educación, pues les da un choque que al final no necesariamente, insisto, no necesariamente tienes que ser nada más técnico. El mensaje que le doy a la juventud, a las personas adultas, a las personas de la tercera edad, que, bueno, cuenten sus ideas, cuéntenselo a sus papás, cuéntenlo a sus mamás, cuéntenselo a sus hermanos, los que están estudiando, cuéntenselo a sus profesores, cuéntenselo a las personas que ustedes crean que de alguna forma les pueden aportar algo positivo, así sea una idea, que tal vez es una idea que no se te presentó a ti, no se te pasó por la mente, y esa es la idea que necesitabas para comenzar el proyecto, para comenzar a avanzar. Y que realmente los sueños se hacen realidad. E insisto, es intentarlo. No va a pasar nada si de alguna forma lo intentaste, fracasaste. Van a haber 58.000 oportunidades más y no solamente que van a haber más oportunidades, sino que vas a tener la experiencia de haber fracasado. En Y Combinator, que son estos fondos que le entregan una millonada a estas startups, lo que ellos buscan es cuántos fracasos tuviste en toda tu carrera. Porque entre más fracasos tienes, de alguna forma más experiencia tienes. Y es que es eso, es intentarlo, es apostar un poco por el proyecto, es escuchar a las demás personas y es que las demás personas intenten escucharte y que, bueno, la edad nunca ha sido un parado para nadie. Christopher, qué orgullo, hasta me están aguando los ojos y lo que falta es que me ponga a llorar en televisión. Pero qué orgullo, te deseo el mayor de los éxitos y qué suerte, porque honestamente no sabía que habías arrancado operaciones hace 2 semanas, porque yo vengo escuchando de Pidecolas el año pasado como esa idea, pero yo pensé que era algo que ya estaba plasmado y me estoy enterando aquí contigo, que era un muchacho joven venezolano con un sueño y una idea que, bueno, la convertiste en realidad y te felicito y te deseo el mayor de los éxitos. De verdad, gracias. Y a ustedes, que pasen una muy feliz noche.